Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Sigue la pulseada entre el presidente brasileño Lula y el Banco Central de Brasil. Lula afirma que la inflación está bajo control y que los bancos privados prefieren beneficiarse de los altos intereses en vez de dar créditos para la actividad económica, créditos que ahora mismo recaen en su mayor parte en la banca pública. Sin embargo, el Banco Central mantuvo su tasa de interés de referencia en el 10,5%, detuvo un ciclo de 7 recortes consecutivos iniciados en agosto del año pasado. Era una decisión esperada por el mercado, pero es un golpe para el presidente Lula, que viene presionando desde 2023 para bajar las tasas. Roberto Campos, el presidente del Banco Central, fue duramente criticado por Lula, que lo acusó de obstaculizar el progreso de Brasil. Por su parte, en desacuerdo con la decisión, Lula afirmó otra vez que la inflación está dentro del margen del programa de gobierno y anunció que a finales de año nombrará a una nueva persona al frente del Banco Central con el objetivo de reducir más rápidamente las tasas. Hace un mes se esperaba que las tasas bajaran al 10% para finales de año. Sin embargo, estas expectativas se enfriaron por preocupaciones fiscales y dudas sobre el compromiso del Banco Central en la lucha contra la inflación. Vamos a hablar más en profundidad de este asunto con Marcelo Silva de Sousa, nuestro colega que nos está escuchando en Brasilia. Marcelo, el Banco Central ha decidido interrumpir los recortes de tasas y deja a Brasil con una de las mayores tasas de interés real, casi el 7% si descontamos la inflación. ¿Qué han alegado las autoridades para este freno y también por qué acompañaron la decisión los 4 directores del banco que responden a Lula? ¿Qué tal, Andrés? Hay 2 grupos de factores que miró el Banco Central ayer para tomar esta decisión. Por un lado, en el frente externo, la incertidumbre por la flexibilización de la política monetaria en los Estados Unidos, que a diferencia de lo que se creía a principio de año, recién comenzaría a bajar tasas a fin de año. El Banco Central brasileño entiende que es necesario mantener un premio para que los inversores mantengan su dinero en Brasil y no se vayan afuera a los Estados Unidos, por ejemplo, presionando más el precio del dólar. Pero también miró a factores internos, domésticos, entre ellos el mayor dinamismo a lo esperado en el mercado de trabajo. Brasil está en 7,9% de desempleo, la menor tasa en 10 años, lo que tiende a presionar la inflación. Y también, por último, hay una preocupación por el escenario fiscal. El gobierno de Lula acaba de revisar en abril pasado la meta de déficit para 2025. El gobierno preveía llegar con un superávit de medio punto porcentual, algo que fue cortado apenas al déficit cero, con lo cual el gobierno de Lula todavía no consigue convencer a todos sobre la credibilidad en el manejo de las cuentas públicas, algo que tiende también a presionar sobre el dólar y por consiguiente en los precios de los alimentos y la inflación. Marcelo, en este tira y afloja entre Lula y el Banco Central, Lula acusó al presidente Campos de tomar decisiones contra el pueblo brasileño. Nada menos, después de haber dicho que Campos está actuando políticamente en esta entidad. ¿Cómo ha impactado la presión de Lula en la decisión y qué se espera para la elección del próximo presidente del Central, que Lula ya anunció para finales de este año? Podemos deducir que no tuvo un gran impacto porque la decisión fue unánime. Los 9 miembros del Comité de Política Monetaria votaron ayer por mantener la tasa de interés en 10,5%, inclusive aquellos 4 que Lula nominó. Esto había generado algún tipo de preocupación porque en la votación anterior en mayo los nominados por Lula habían empujado por un corte mayor de la tasa de interés en una votación vencida. Lula da Silva, quien va a nominar al próximo presidente del Banco Central a partir de 2025, dijo que pretende que el próximo presidente del Banco Central no solo se preocupe con la inflación, sino con la creación de empleo. Tiende a haber todavía muchísima atención por quién será ese nombre y cómo va a impactar en el control de la inflación a partir de 2025. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia, gracias. Volvemos a hablar en cualquier momento. Los cafetaleros, los cultivadores del café, están acostumbrados ya a vivir de crisis en crisis. En la frontera del sur de México, los productores culpan a la firma suiza Nestlé de falta de transparencia en su programa de sostenibilidad. Nescafé de Nestlé se consume en todo el mundo, es conocido por utilizar la semilla robusta, que contiene más cafeína y suele ser más barata, sin duda un café muy popular. Este año ha cotizado en niveles récords en la bolsa de valores y a pesar de ello, esta bonanza no parece llegar a los bolsillos de los productores de café.
Tapachula, ubicada al sur de México en la frontera con Guatemala, 200.000 habitantes. Aquí comienza la ruta del café, decenas de miles de hectáreas de plantaciones. Aquí se maduran los granos del café que se sirven cada mañana en Europa. Elmar Morales González es un productor de café robusta para Nestlé y hasta ha aparecido en su publicidad. En 2012 asistió a un curso de formación de Nescafé junto con otros 40 productores. Durante el curso aprendió a cultivar un nuevo tipo de café, robusta, ideal para el café instantáneo. Nestlé prometía plantas más resistentes, lo que resultaría en cosechas de mayor rendimiento, beneficiando a ambas partes, según González. Lastimosamente no fue así, todo era publicidad, todo era como la trampa, ¿no?, para poder atraer a más productores, y muchos de nosotros cambiamos de café arábigos a robustas porque dijimos, aquí nos va a ir bien porque pues Nestlé nos va a comprar directamente y sobre todo nos va a pagar bien, cosa que ha ido en decadencia especialmente en los últimos años. Y es que en los últimos 12 años los precios de producción del café y la inflación han subido de forma abrupta. El precio del café pagado a los productores también ha subido, pero no tanto. Ante esta situación, algunos productores han optado por rendirse. Cada vez hay más fincas abandonadas en la región. Julio, sin embargo, no se plantea esa opción. En su familia, el cultivo de café es una tradición que se ha mantenido durante 5 generaciones. Su motivación para seguir adelante es la esperanza de poder dejar la finca y el negocio familiar a sus 2 hijos. Antes, en la época de nuestros abuelos, en la época de nuestros padres, tener cafetal era sinónimo de prosperidad. Ahora sí que tener cafetales ya no es viable comparado con lo que era antes. Tener cafetales, sobre todo café robusta, es un tema muy precario porque nos tienen limitados. ¿Quién tiene la capacidad de solubilizar el café? Solamente empresas como Nestlé, y a nivel mundial Nestlé es el mayor comprador de cafés robustas para solubles. No hay forma que nosotros podamos salirnos de eso, y eso nos ha orillado a que la situación económica de todos los productores cada año sea peor. Preguntada sobre este asunto, Nestlé argumenta que, como ocurre con cualquier otra mercancía, el precio del café viene determinado por la oferta y la demanda y se fija en el libre mercado. TikTok continúa su batalla legal para evitar ser prohibida en Estados Unidos. TikTok y su matriz china ByteDance instaron el jueves a la justicia estadounidense a anular la ley que ordena el cierre de TikTok si la red no es vendida a una compañía estadounidense. La legislación firmada en abril por el presidente Joe Biden da plazo a ByteDance hasta el próximo 19 de enero para desinvertir en los activos estadounidenses de TikTok o enfrentarse a la prohibición de la aplicación que utilizan 170 millones de personas en Estados Unidos. Motivados por la preocupación de que China acceda a datos de estadounidenses o los espíe a través de la aplicación, la medida fue aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso de Washington. Siguiendo este tema muy de cerca, por supuesto, está nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, TikTok dice en sus argumentos que la acción del Congreso tiene como objetivo el castigo a esta app. ¿Cuál es el razonamiento detrás de este argumento? Pues el escrito que ha presentado ante el tribunal aduce que la ley obliga a la venta o al fin de la aplicación, y esto es una violación de derecho a la libertad de expresión protegido por la Constitución, sin justificación para ello, porque no hay conclusiones legislativas ni evidencias que avalen las preocupaciones por la seguridad nacional. De hecho, consideran que estas preocupaciones están basadas en especulaciones e hipótesis. Además, la ley no ofrece un proceso de revisión a TikTok que sí ofrece a otras aplicaciones de lo que aquí se conoce como naciones adversarias. Y una de las conclusiones es que la ley tiene lo que tú dices, un objetivo, que es penalizar a TikTok, una empresa que ha negociado durante meses medidas de seguridad con el gobierno y ha invertido cientos de millones de dólares en ello,
Para nada. TikTok aduce que los medios extranjeros pueden hacer llegar su información a través de sus aplicaciones, sus periódicos, sus cadenas, cualquier otra aplicación, y que el Congreso ha dejado que otras aplicaciones que tienen una presencia en China puedan seguir recopilando datos de usuarios estadounidenses. Es decir, que se les señala. TikTok contradice, llama todas las contradicciones que dice que tiene esta ley en un escrito de 99 páginas que se ha presentado hoy ante los tribunales. Ana, ¿y cuáles son entonces los siguientes pasos en este proceso de desinversión que busca el gobierno estadounidense para TikTok? Pues el Departamento de Justicia tiene hasta el 16 de julio para responder las alegaciones de TikTok. A mediados de septiembre tendrá lugar la vista oral, que TikTok ha pedido que se decida el caso como muy tarde, el 6 de diciembre, por si acaso tiene que acudir al Tribunal Supremo. Y la verdad es que la agenda está muy apretada, porque el 19 de enero es cuando el reloj va a poder marcar quizá el último TikTok. Ana Nieto, en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. La Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el 14º desde que comenzó la ofensiva militar en Ucrania. Las nuevas medidas buscan cerrar las lagunas que permiten a Rusia evadir las sanciones ya existentes, entre ellas la transferencia de gas natural licuado ruso a los puertos europeos. Esta es la primera restricción que aplica el bloque europeo al gas natural licuado ruso, un negocio valorado en miles de millones de dólares. El objetivo de las sanciones es frenar este lucrativo negocio y limitar la capacidad de Rusia para financiar su guerra contra Ucrania. El acuerdo contempla además medidas contra la llamada flota en la sombra rusa, que transporta petróleo y ayuda a esquivar las sanciones ya impuestas al crudo ruso. Esto fue La Economía. Muchas gracias por la atención y la confianza. Nos vemos.